Aguántenme, ahí estamos. Les digo que muchos me han estado pidiendo en más de una ocasión que de verdad a ver si podemos hablar del conflicto Rusia-Ucrania y demás circunstancias. Me parece un tanto absurdo y hasta a veces ridículo. En un país donde el gran porcentaje de los mexicanos todavía están pensando descubrir si son chairos o fifís. Y es algo sumamente ridículo porque te exigen en ocasiones conocer un conflicto que no es de ahorita. Es un conflicto que lleva añísimos, rufianes. Un conflicto que lleva años. Y esto viene desde 1949, en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, con la disolución de la Unión Soviética. Si me das chance, en esta mañanita, menos de 3 minutos, te explico cómo está el cagadero de allá, para que obviamente de ahí partamos al comentario que quieras que haga y demás, ¿va? Lo primero que debes de meterte en tu cabeza es que existe la Organización del Atlántico Norte llamada la OTAN, que esta fue creada justamente en 1949, por ahí de esas fechas, para poder defender a los países que estaban siendo atacados por parte de la Unión Soviética. Recuerda que en ese entonces pues había dos bandos, por así decirlo. Y lo que querían era derrocar justamente el comunismo y demás circunstancias, bla, bla, bla. Cuando sucedieron este tipo de circunstancias y se creó justamente la OTAN, pues nos dejaron en claro que había países pequeños que no tenían tal vez el arsenal, la milicia y el ejército para poder combatir a un elefante gigantesco, en este caso llamado la Unión Soviética. Y fue por eso que se creó la OTAN, para que los países que no tenían el armamento, la milicia y demás, pudiesen ponerse de frente ante un país tan gigantesco como lo es Rusia. En el momento que se creó la OTAN, pues había determinado número de países que ya pertenecían a ella: Francia, España, Estados Unidos y demás. Lo interesante es que cuando se conforma Rusia como tal, recuerden que una vez que desaparece la Unión Soviética, se quedan algunos países en la parte suroeste de Rusia que de verdad tenían pues cierto tipo de control de parte de Rusia. Y el cagadero se resume en esto que es súper sencillo de entender. Porque hay muchos que te explican y te dicen que esto y que lo otro. El cagadero es sencillo. Rusia no quiere que Ucrania entre dentro de la OTAN. Tanto Ucrania como Georgia, que son dos países que están en la frontera de Rusia y que justamente estos dos países, en caso de entrar a la Organización del Atlántico Norte, o sea la OTAN, pues permitirían que países de la OTAN, como Estados Unidos, Francia, Alemania, España y más, puedan montarse ahí con un ejército para atacar en caso de que sea necesario a Rusia de manera inmediata. Y obviamente a Rusia no le conviene que países como Georgia o países como Ucrania entren a la OTAN, porque si entran, pues no mames, vas a tener al enemigo al ladito. Ya no vas a tener que pensar en Estados Unidos hasta Juan de la chingada, güey. No, lo vas a tener al lado. Y entonces Estados Unidos va a poder poner a su ejército dentro de Ucrania en caso de que exista un ataque bélico. Tenía mucho tiempo que no se hablaba en lo absoluto, muchísimo tiempo que no se hablaba en lo absoluto de un conflicto bélico como tal. Y es que les platiqué en algún momento dado que la pandemia, o sea, el coronavirus y todo este pedo, tenía una similitud en lo que pasa en diversos países cuando hay una guerra bélica. Hay bajas de civiles, hay movimientos económicos y hay diversas circunstancias que esto te hace entender que a pesar de que no se lanzó ninguna bomba o ningún disparo por medio de una pandemia, los efectos psicosociales económicos casi son similares. Yo pensaba que después de la pandemia todo esto iba a estar tranquilo y que de verdad hasta cierto punto iba a haber una hermandad entre países por lo que estaba sucediendo con este conflicto del coronavirus. Pero el darnos cuenta que hay una tensión en Rusia, justamente es por eso. Hay que dejar en claro que Estados Unidos ha estado sponsoreando, como en otros países, y esto lo debes de saber muy bien. Estados Unidos lo que hace es sponsorear y comprar armamento bélico para ayudarle a diversos países a que se protejan. Y durante mucho tiempo lo hizo con Ucrania. Ucrania obviamente fue sponsoreada por Estados Unidos en algunos detallitos de milicia. Y obviamente Rusia por eso está que se la lleva a la chingada, porque dice, güey, no mames, o sea, tú pertenecías a mi territorio, tú Ucrania
pertenecías a mi territorio. Y no me gustaría que obviamente entres dentro de la OTAN, porque en caso, hay muchos que te dicen, ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Paren de mamar. Hay que entender muy bien lo que está sucediendo para dejar de estar ventilando y de estar compartiendo información que es pendeja, güey. El hecho de decir que arranque una Tercera Guerra Mundial, tendríamos que hablar que obviamente ya la OTAN, apoyando a Ucrania, empieza a bombardear justamente a Rusia. Y métetelo en la cabeza. Quiero que te abras el cerebro y te lo metas en la cabeza para que lo entiendas. Déjame le tomo mi cafecín. Te lo dejo en claro para que lo entiendas. Es casi imposible que exista una Tercera Guerra Mundial. ¿Sabes por qué? Porque los costos económicos serían excesivamente caros. Entiendo que existen hasta cierto punto disparos y que existen obviamente ya personas que están siendo vulnerables en este ataque. Sin embargo, de eso a que se catalogue como una tercera guerra mundial, es muy complicado. Para que esto suceda, tendrían los países, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tendrían que estar todos en el unísono para poder atacar entre todos a Rusia. Y si esto sucede, Rusia tendría que responder. Pero antes de que existan cierto tipo de bombardeos o cualquier tipo de estupideces, a Rusia ya le están condonando de manera económica. Recuerda que ya la Fórmula 1, adiós, ya no se va a llevar a cabo en el país. La Copa Champions, la de fútbol, una de las más importantes de fútbol, tampoco se va a llevar a cabo en el país. Y lo que están haciendo es tratar de ahorcar la economía de los rusos para que ellos cedan y digan, bueno, ya, sí, está bien, a lo mejor va a haber, te lo puedo asegurar, en los siguientes días va a haber, espero que así sea, va a haber cierto tratado, va a haber cierto arreglo para que no se llegue obviamente a este tipo de conflicto bélico que, repito, para que exista un conflicto bélico en la actualidad tendrían que gastar muchísimo dinero. Y recuerda que las consecuencias de una guerra o los costos de una guerra son similares, son muy similares a los de la pandemia. Hay consecuencias económicas graves. Y no porque tengas el armamento significa que de verdad tengas el dinero para poder sopesar una guerra. Entendemos a la perfección que Rusia lo tiene. Y Rusia tiene determinada cantidad destinada a la milicia. Pero métete en la cabeza y no caigas en esas mamadas que de verdad todos comparten y que dicen ya empezó la Tercera Guerra Mundial y demás, y empiezan a compartir videos morbosos solo por ganar unos cuantos likes y demás. Métete en la cabeza también que existen diversas personas que obviamente están subiendo información que hasta cierto punto es falsa. Y si a esto le agregamos que en México, mientras las personas están pensando en si Andrés Manuel López Obrador es un buen presidente, o en si se va a inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles, o si se está haciendo algo bueno con el Tren Maya, pues imagínate, son esas mismas personas que antes eran expertos en epidemiología, que antes eran expertos en redes sociales de doctores, epidemiólogos y opinólogos a lo pendejo, y ahora se cansaron de ser opinólogos justamente de la pandemia y ahora tratan de hacerlo justamente hablando de una guerra o tratando de opinar de algo que es sumamente sencillo de explicar y no tienes que ser alguien sumamente inteligente para poderlo entender. Entiendo, y con todo el respeto y con toda la educación lo digo, muchas personas que de verdad no entienden de historia, que reprobaron la primaria, la secundaria y la preparatoria, y esto que es básico para poderlo entender, lo quieren llevar a un conflicto morboso en redes sociales, compartiendo información que en ocasiones es completamente errónea. Si a mí me vieron no compartir absolutamente nada en lo absoluto de este conflicto de Rusia y de Ucrania, es porque incentivaría justamente el morbo en ustedes. ¿De qué me sirve estar subiendo videos donde la gente está sufriendo, donde hay bombas, donde están bombardeando, donde hay aviones caza sobrevolando obviamente las ciudades y justo están tratando hasta cierto punto con disparos y con algunas pérdidas civiles, pero están propiciando generar ese terror y ese pánico en la sociedad para que la sociedad obviamente se levante, se espante y suceda lo que está sucediendo en diversos lugares de Rusia donde ya hay manifestaciones en contra de su presidente, en contra de Putin. Entonces, rufianes,
antes de poder opinar o antes de poder compartir algún tipo de comentario o algún tipo de video que de verdad conlleve y que efectivamente esté lastimando pues a la población de Ucrania, hay que meternos en la cabeza que tenemos que ser empáticos. Las redes sociales son peligrosas, sí, porque en las redes sociales se comparte y se difunde el pánico. Ese pánico que en ocasiones nosotros desde México no entendemos, que solamente por darle compartir y por darle like o me gusta a una publicación que sea hiriente para la población que es sensible, pues es complicado. Hay niños que están en redes sociales, hay niños de entre 13, 12, 11, 15 años que ven TikTok y que ahora se están enterando de la guerra de Rusia y de Ucrania de una manera errónea, sin entender el por qué está sucediendo. Si puedes explicarles a tus hijos que este conflicto viene desde hace mucho tiempo y que de verdad es algo que de verdad iba a suceder porque la tensión entre Ucrania y Rusia es desde hace muchísimos años, pues es la pelea de un espacio para que no pueda estar ningún miembro de la OTAN en Ucrania y que en el momento que Rusia se sienta tal vez vulnerable, no tenga enemigos cercanos que lo puedan chingar y que puedan montar incluso estaciones de bombardeo nuclear, pues justamente en la frontera, o sea, pasadito así la línea de Ucrania, ya estamos en Rusia. Es por eso el cagadero. Ahora, quiero también acotar y quiero también dejar algo claro, súper chido para que lo entiendas. Las consecuencias económicas, las políticas son evidentes, pero las consecuencias económicas en diversos países pues sí pueden repercutir. Metámonos en la cabeza que México es un país neutral. Hay mucha gente que me ha estado mandando mensajes a mi Instagram y a mi fanpage de Facebook diciéndome: Fabián, ¿ya te enteraste que México va a entrar? ¿A qué? O sea, ¿va a entrar a qué? Métete en la cabeza que México es un país neutral, es un país amigo, es un país que obviamente va a estar visualizando todo lo que sucede alrededor, pero para que entremos en un conflicto bélico sería completamente complicado. Sería casi nulo que México obviamente está pensando en un conflicto bélico. Y a esto hay que agregarle que muchos de ustedes, cabrones, fueron a sacar su cartilla o su cartilla militar acompañados de su mamá mientras se tragaban los mocos. ¿Ustedes creen tener la preparación para que de verdad en algún momento México diga nos vamos a conflicto bélico y de verdad solamente con tu pinche cartilla de vacunación te sientas lo suficientemente capaz para poder combatir a países que están sumamente armados hasta los dientes, o en su defecto que de verdad tengas la capacidad solamente por haber ido a sacar tu pinche cartilla de vacunación pendejo, la cartilla militar donde tu papá te llevó en carro, llegaste lo que sea, o en metro, como sea, y todavía te estabas tragando los mocos y ni entendías el por qué estabas sacando una cartilla militar? Afortunadamente México es un país neutro y lo que menos debes de hacer es preocuparte por si vamos a entrar en un conflicto bélico. No lo hagas, güey. No lo hagas. Mentalízate que de verdad, antes de que Estados Unidos pueda lanzar alguna bomba para defender el territorio de Ucrania, tendrían que suceder muchas cosas. Y antes de que empiece la Tercera Guerra Mundial, tendría que haber un diálogo. Tendría que entrar la ONU, tendría que entrar obviamente la OTAN para poder saber cómo van a reaccionar, y tendrían que suceder un chingo de cosas para que esto pueda ser nombrado como una Tercera Guerra Mundial. Soy empático porque entiendo que hay muchas personas en Ucrania que están sufriendo, obviamente por los bombardeos y este tipo de cosas. Como ser humano tenemos que ser empáticos y por esa razón te pido que no compartas videos de eso, no compartas videos bélicos donde vamos a ver a niños lastimarse, a humanos lastimarse, donde nos damos cuenta que el enemigo número uno y más cabrón del ser humano es otro ser humano. Y si de verdad en México todavía tenemos esta pinche bipolaridad para saber y para dividirnos con un pinche presidente para saber quién es chairo o fifí, güey, no me imagino qué pasaría si de verdad México entra en un conflicto bélico. México es muy bueno para unirse por causas chingonas, benéficas,
como lo del terremoto del 17 de septiembre,